Cuéntame de economía. La realidad de la vida económica y tu bolsillo sin tanto rollo. Cuéntame de economía. En México hay 14 personas que pueden ser consideradas como ultra ricas. Esto es, ceros que ni nos imaginamos en nuestras cuentas bancarias. Y bueno, 14 personas contra 131.1 millones de mexicanos que somos aquí en el país, a los que, vaya, nos afecta la inflación, el tipo de cambio, cómo nos pegó la pandemia a la mayoría. Pero bueno, están estas personas a las que pase lo que pase, no ocurre nada con ellas, no dejan de ser ricos. Entonces vamos a tratar de entender qué hacen estas personas, qué los vuelve en este nivel de multimillonarios y sobre todo por qué, de nuevo, pues ocurra lo que ocurra, ahí siguen. Y para hablar de esto me acompañan Dainzú Patiño, coordinadora de la Mesa de Economía en Expansión. ¿Cómo estás, Dain? Hola, ¿qué tal, Gonzalo Soto? Muy bien, aquí. Y tenemos también una gran invitada, Alexandra Haas. Ella es la directora ejecutiva de Oxfam México. ¿Cómo estás, Alexandra? Muy bien, Gonzalo. Muchas gracias por la invitación. Pues ya listos para poder explicar este tema, dimensionarnos, pero antes que cualquier cosa, los vamos a invitar a que se suscriban a nuestro canal y que también nos dejen sus comentarios en Spotify y en YouTube para que nosotros sepamos dudas y todo lo que piensan alrededor de los temas que tocamos. Y pues para empezar, ¿qué te parece, Alexandra, si nos ayudas a dimensionar cómo afectó, pues primeramente a los mortales estas circunstancias que vivimos, como la inflación, el COVID, el tipo de cambio? ¿Qué fue lo que pasó a los mortales? Y después abordemos qué fue lo que pasó con los súper ricos. Bueno, creo que las afectaciones de la pandemia fueron desarrollándose a lo largo de los últimos años. Primero, pérdidas de empleo, interrupción de cadenas de valor que hicieron que pues hubiera una situación económica difícil, claro, para la economía global, pero para las personas en lo concreto. Las primeras que perdieron su empleo fueron las mujeres, sobre todo las mujeres que además están sobrerepresentadas en el mercado laboral informal, sí, que además no tienen seguridad social. Entonces, si pierdes tu trabajo, no tienes seguridad social, pues estás en una situación de mayor vulnerabilidad. Y después de la pandemia, bueno, vino también el tema de Ucrania y eso tuvo un impacto también sobre la economía global. Y ambas cosas llevaron a la problemática de la inflación, que mencionabas ahora como uno de los factores que más nos ha pegado. Total. De dos maneras, ¿no? Está la inflación de pagar más por el mismo producto y sí, está lo que ahora se conoce como la inflación derivada, de que pagas igual por menos productos sin darte cuenta. La reduflación. Eso. O sea, que tienes, digamos, vas al súper y antes pagabas, no sé, 15, 16 pesos por una bolsa de papas y ahora pagas 15, 16 pesos, pero las papas traen menos. Los únicos que no lo pueden hacer son los que venden huevo, ¿no? Es lo que estaba yo pensando el otro día, porque correcto, la docena de huevos es la docena de huevos. De acuerdo. Esos no pueden, pero efectivamente eso es lo que se ha visto, que las grandes empresas, por ejemplo, de alimentos, hacen eso, reducen la cantidad y la gente, el consumidor, no se da cuenta, ¿no? Claro. Entonces, eso es muy problemático porque la gente tiene problemas de acceso al empleo formal. Uh-huh. Hay una precarización también por la sustitución, por ejemplo, de la tecnología por personas en distintos trabajos, ¿no? Uh-huh. Todo eso afecta muchísimo a la gente que está abajo de la pirámide. Ahora, es bien interesante porque el tema de los billionaires, el tema de la gente que tiene más de $1,000 millones llama mucho la atención, sí, por el estilo de vida, sí, por muchas veces por cómo consiguieron esa riqueza también, pero también por lo que representan para la economía. Y a ver, entre 2020 y 2021 sí cayó un poco su participación en el total, digamos, de lo que representan en el país, de 3.7 a 2.7%, también de acuerdo con datos de la CEPAL, se recuperaron así. Y ya para, digamos, el cierre del año pasado estábamos en 3.3%, es decir, no pasó nada. O sea, la proporción es bajísima. Entonces, ¿qué es lo que hace, Alexandra, que estos 1,000 millonarios, ¿verdad?, por llamarlos de esta manera, uh-huh, logran, ¿qué hacen? Que viven al margen de todo lo que los demás vivimos. ¿Por qué viven, digamos, como en una burbuja? Bueno, hay muchas razones. Estamos hablando de 2,660 personas a nivel global, ¿no? Okay. Que además aumentó el número de 1,000 millonarios durante la pandemia porque ciertos sectores se vieron beneficiados por la pandemia, o no sea, nada más. Mientras todos sufríamos,
aumentaron los 1,000 millonarios. Hubo unos nuevitos, poquitos, pero unos nuevos, ¿no? Muchos se hicieron más ricos. Exacto. Se hicieron más ricos los mismos o algunos que no eran 1,000 millonarios llegaron a ese lugar, pero estamos hablando de 2,660 personas globalmente. Wow. ¿No? 14 en México, alrededor de 60 en América Latina. ¿Cuáles son las razones? Bueno, primero, una concentración de los mercados. O sea, eso es algo que vimos en el informe global de Oxfam este año. Uh-huh. En el 96 había alrededor de 30 empresas de farmacéutica a nivel global. Ahora hay 10 a partir de hace 2 años, ¿no? Wow. Se han concentrado los mercados, a pesar de que, pues, una de las grandes promesas o ideas, digamos, primarias de la economía de mercado es precisamente que va a haber más competencia. Pues no hay más competencia. Al contrario, hay muchísima concentración. Luego hay lo que tiene que ver con la capacidad de influencia que te da ser súper rico. Si tú eres uno de los poquitos súper ricos de tu país, obviamente no te van a tratar como el común ciudadano o ciudadana de a pie que va y vota y de repente puede ver a su diputado una vez cada quién sabe cuándo o ni sabe quién es. Lo van a ver a él. Lo van a ver a él, exacto. Claro. Pero la verdad es que si eres un súper rico, pues tienes un nivel de influencia bárbaro. Y eso ha tenido que ver con la forma en la que se estructuran, por ejemplo, los impuestos a nivel global. Llevamos 30 años viendo que se quita el impuesto a la herencia, se quita el impuesto a la riqueza, se condonan muchísimas deudas fiscales y todo eso ayuda, ¿no?, a que haya menos redistribución por esa vía. Luego hay otra que es que tampoco se ha traducido el aumento en la riqueza de las grandes empresas de los últimos años en un aumento significativo del salario, ¿no? Okay. Que es la otra vía para que se redistribuya, porque ciertamente las empresas pueden crear riqueza, pero podrían pagar impuestos o pagar mejores salarios y de esa manera redistribuir. Pero la verdad es que no ocurre, se va sobre todo a los bolsillos de los 1,000 millonarios o de los grandes accionistas de las grandes empresas. O sea, uno ve como el dueño de la empresa, estos súper ricos, simplemente va inflando, va creciendo la chequera y no necesariamente hay este efecto, ¿cómo le llaman? Como trickle down en inglés, como de cascada. De goteo. Efectivamente. Entonces, tenemos que es una estructura económica pues muy rígida que los beneficia. Tenemos también un tema de poder político e influencia. Y como decías, las leyes, sobre todo las fiscales, que pues ahí están en su beneficio. Explicabas justamente, si pusiéramos como en una lista los requisitos de estas 12 hombres más ricos en México, las 2 mujeres más ricas en México, uno de los principales decía riqueza mayor a los $1,000 millones. A partir de ahí se considera que uno es multimillonario. Anotémoslo para ver si cumplimos con los requisitos. Todavía estoy muy lejos de esa cifra. Bueno, creo que hay como 2 otros elementos importantes que son muy particulares de México, porque una particularidad en México es que no cambia la lista. En Estados Unidos, pues no era Elon Musk el más rico hace relativamente poco, ¿no? O sea, hace 10 años probablemente nadie sabía ni siquiera qué hacía. Igual ni había cumplido 18 años. No sé qué edad tiene, pero se ve joven. Pero la verdad es que muchas de estas listas se modifican en otros países por innovaciones tecnológicas o empresas disruptivas del mercado. Sí. En México son los mismos o herederos. Es decir, pues en tus requisitos, heredar es una gran manera de hacerse de una fortuna millonaria, ¿no? Y una de las particularidades, 11 de los 14, hicieron sus fortunas basados en ventas de empresas públicas o concesiones o concesiones, ¿no? Claro. Y eso es parte de una gran política muy explícita, muy, digamos, voluntaria del Estado mexicano de privatizar más de 1,000 empresas públicas en los últimos 30 años, 40 años y de cierta forma, pues elegir a estos grandes ganadores que además luego se han ido beneficiando de otras maneras, porque ya teniendo una gran empresa próspera y demás, pues han podido ser competitivos para obtener, por ejemplo, concesiones. Hay un 1,000 millonario que tiene concesiones en todos los sectores donde puede haber concesiones en este país, ¿no? Por ejemplo. A ver, y porque nuestra audiencia ya lo está pidiendo, ya han de estar escuchándonos o viéndonos en YouTube y diciendo, ¡nombres! ¿Quiénes son esos 12 hombres y esas 2 mujeres? Paciencia, ahí vamos.
A ver, evidentemente uno que todos y todas conocemos, el ingeniero Carlos Slim, y quien seguramente es a quien se refería con el tema de las concesiones, Alexandra. Está Germán Larrea, recordemos que también este hombre sonaba incluso para hacerse todavía más rico con la compra de Banamex el año pasado, no sucedió. Ricardo Salinas Pliego, que ha dado mucha nota en días recientes. También está Alejandro Bayeres, María Asunción Aramburu Zavala, quien ella, por ejemplo, es un caso de la venta de un activo como fue Grupo Modelo, en su momento a AB InBev, que incrementó su riqueza de manera significativa. Antonio del Valle Ruiz, Rufino Vigil, Juan Domingo Beckman Vidal, Carlos Jancrón, Fernando Chico Pardo, Karen Virginia Beckman, Roberto Hernández Ramírez, David Peñalosa Alanís y Alfredo Harp Elú. Entonces, vaya, aquí están los nombres, ellas son los 1,000 millonarios mexicanos. Y si ustedes se preguntaban también, ¿cuáles son los sectores en los que tienen negocios o la mayoría de estos hombres y mujeres 1,000 millonarios? Pues la CEPAL nos indica que son en el sector primordial las finanzas y las inversiones, telecomunicaciones, alimentos y bebidas, minería y metales, como bien lo comentaba Gonz, moda, comercio al por menor, salud, lo que como explicabas repuntó muchísimo en la pandemia, tecnología, que seguramente también con la pandemia repuntó muchísimo, manufacturas, energía, medios de comunicación y entretenimiento. Lo grave aquí, Alexandra, a mi parecer, es también que existan estas 14 personas, todo el tema de concesiones, etcétera, pero al mismo tiempo tenemos a 46.8 millones de personas, por lo menos, viviendo en pobreza. Aquí está el gran problema. Y 9 millones en pobreza extrema. Correcto. No saben si van a comer al día siguiente. Entonces, esta estructura que vivimos, ¿de qué manera está permeando? ¿Cómo podemos, digamos, aprender a identificarla o tratarla de alguna forma? Mira, justamente, ¿no? Me han preguntado mucho, ¿y qué importa? O sea, ¿por qué asocian la pobreza con la extrema riqueza? ¿En qué afecta? ¿Por qué no dejas que la gente sea ultra rica y feliz y les cargas o les endilgas la pobreza? Y lo que pasa es que es difícil, o sea, la riqueza de un país no es absoluta, no es total y sí empieza a verse muy, muy concentrada, no empieza, ya lleva mucho tiempo, en unas muy pocas manos. Las razones que les decía antes son las vías también de la solución. Es decir, primero, la desconfianza de la gente en la democracia tiene que ver con que ven las diferencias entre cómo están unos y cómo estamos otros. Y ni siquiera nos pondría a nosotros en la situación en la peor situación, esas 46 millones de personas, 9 millones en pobreza extrema. ¿Qué confianza le pueden tener a un sistema que no resuelve sus necesidades básicas y no les acerca el acceso a sus derechos mínimos, ¿no? La segunda cosa es cómo está funcionando el sistema fiscal. El sistema fiscal tiene que ser redistributivo. O sea, para que exista una economía de mercado que funcione, y no lo digo yo, lo dice Warren Buffett, que es un patriotic millionaire, porque así tienen un grupo. Es de estos millonarios o gente extremadamente rica que considera que es grosero, que está mal que sean tan ricos. Pero dice una cosa que a mí me encanta porque creo que le da al clavo. Él dice, mira, yo tengo una empresa enorme o muchas empresas, sobre todo infraestructura y de telecomunicaciones, trenes y demás. Mi principal socio es el Estado. El Estado me da infraestructura, capital humano, seguridad. Si yo no tengo un Estado fuerte que me regule y regule a mis competidores y que me disponga lo que necesito, yo no voy a poder hacer bien mi chamba. Entonces necesito que el Estado me cobre, no porque sea nada más injusto y ya, sino porque el Estado necesita ser fuerte. Y yo creo que ese es un punto clave. El responsable de cumplir con los derechos de las personas es el Estado. Si la gente que acumula riqueza no paga sus impuestos, México solo recauda 17 puntos del PIB comparado con Argentina y Brasil que recaudan 26 y 29. Somos un pésimo recaudador, ya ni se diga de la OCDE. En la región de América Latina somos un mal recaudador. Oye, y justamente en el estudio de esta riqueza no se consideran ni las fortunas que tienen fuera de los países en estos paraísos fiscales y tampoco las fortunas que surgen a raíz de los negocios informales. Entonces también ahí tenemos como un tema importante, ¿no? Focalizado. Hace unas cuantas semanas en el G20 se convocó el gobierno de Brasil a Gabriel Zucman, que es un economista que tiene un observatorio de paraísos fiscales. Y este Gabriel Zucman
escribe en un artículo en México que él calcula que el 15% del PIB mexicano está en paraísos fiscales. 15%. 15% estamos hablando que representa más de lo que gasta el Estado, por ejemplo, en educación, en infraestructura física, en salud incluso. Entonces es una cosa bastante grave que esto esté fuera. Pero a ver, Alexandra, aquí hay un tema y de verdad lamento nuevamente ser aquí el que venga de abogado del diablo, etcétera. ¿Qué tantas posibilidades reales hay de modificar esto? Y lo digo porque, a ver, Dain y yo nos conocemos ya desde hace mucho tiempo y nos gustan mucho los temas fiscales. Dain es un especialista en temas fiscales y no me va a dejar mentir. Venimos hablando de esto desde hace más de 2 décadas. Tax the rich, cóbrale impuestos a los ricos, modifiquemos el esquema fiscal, modifiquemos la estructura con la cual les estamos cobrando. Hagamos un sistema tributario progresivo. Nunca ha pasado. Mira, yo creo que hay un momentum global bien interesante, ¿no? En la OCDE llevan 2-3 años hablando del impuesto global corporativo. Correcto. Ahora hay una convención en Naciones Unidas que está siendo discutida. La votación en noviembre se vio que los países ricos votaron en contra, pero todos los países pobres, que son muchos más, votaron a favor. Y se va a discutir en Naciones Unidas el tema de la fiscalidad, porque las desigualdades no nada más son adentro de los países, sino entre países también, ¿no? Correcto. Luego está en el G20 esta noticia con lo de Gabriel Zuckman y la posibilidad de repensar el tema del impuesto a la riqueza. Y yo creo que hay, y una cosa que es toparte con la realidad. El gobierno, cualquiera. Es bien difícil, Alexandra. Pues, ¿qué hacemos? Cualquier gobierno que entre ahora en octubre, que asumen, se va a enfrentar con que tiene un espacio fiscal minúsculo. No hay dinero ni siquiera para cumplir con las obligaciones incorporadas en esta administración en la Constitución. Entonces, como dicen en mi oficina, tenemos para una fiesta de 20 niños, en lugar de pastel, compramos un cupcake. Pero además el cupcake está mordido. Pero además el cupcake que está mordido porque tenemos otras cosas que pagar. O sea, no nada más se pagan las escuelas y los hospitales. Correcto. Y la infraestructura. Se tiene que pagar el servicio a la deuda, las pensiones, o sea, coparticipaciones de los estados. Eso deja el espacio fiscal muy, muy reducido. Entonces, ya no quiero ir a tu fiesta. En tu oficina, con cupcakes mordidos. No, exacto. Qué ganas voy a tener de ir a Oxfam a tus fiestas, Alexandra. No, a ver, y entiendo el punto, pero aquí, insisto, para nuestra audiencia, quienes nos están viendo, quienes nos escuchan, Dain, Alexandra, ¿qué hacer? ¿Qué digamos? Si parece ser que todo el juego está en contra de nosotros, como decíamos al inicio, los mortales, los que no somos millonarios. Pues no hemos llegado aquí, y esto se vio a principios del siglo XX con los famosos robber barons en Estados Unidos, que ellos también tenían el control de la economía y provocaron una serie de reformas legislativas que hicieron, ¿no? Toda la política de competencia y todo lo que hoy conocemos de esa como infraestructura legal existe gracias a ese gran movimiento. Yo creo que primero no hay que olvidar que somos muchos más los que podemos tener influencia. Lo segundo es que sí necesitamos ser mucho más activos en preguntar de dónde van a salir los recursos para pagar las propuestas, ¿no? O sea, claro, vienen ahora en periodo electoral, oigan, pues yo quiero abrir escuelas y yo quiero poner guarderías y padrísimo que hablemos de cuidados, por ejemplo, que es un tema que nos importa mucho en Oxfam, pero ¿cómo lo vamos a pagar? Eso es la gran pregunta y eso yo creo que es una forma en la que la ciudadanía en periodo electoral puede cuestionar a sus representantes a todos los niveles. Entonces ahí creo que puede ser un muy buen tiempo para poner este tema sobre la mesa, aprovechando finalmente el cambio de gobierno que vamos a tener y esperemos que por fin esa reforma tributaria, esa reforma fiscal que tanto hemos estado esperando, pues llegue y sea más justa y con la intención de redistribuir la riqueza de manera más justa. ¿Tienes esperanza todavía, Alexandra? Yo siempre tengo esperanza. Si no tuviera, no estaría en este negocio. Yo creo que sí. O sea, yo creo que, a ver, en Colombia se hizo la reforma tributaria, en Brasil están trabajando hacia allá, en Chile les costó. Esto es por aproximaciones sucesivas y hay que saber que pues, necesitamos trabajar hacia allá. Pero creo que también, y esto que hacen ustedes de invitarme, de platicar de esto, de ustedes mismos expresarse a favor de una reforma tributaria progresiva, es parte de también al menos cambiar el discurso.
Claro. Al menos salir del echeleganismo y la meritocracia y de que trabajan muchísimo y se levantan temprano y toman su jugo verde y hacen sus pesas. Me describiste, me acabas de describir. Ajá. Y sí decir como, a ver, la gente que más se esfuerza es la gente más pobre, es la gente que más trabaja, la que más tiempo pasa en el transporte. Y sin embargo, no están obteniendo el recurso para pagar todo el esfuerzo y todo el trabajo que hacen, mientras que vemos generaciones y generaciones que van heredando y heredando la riqueza. Creo que eso es, primero cambiemos el discurso y veamos las cosas y digámoslas como son. Bueno, ya con esto nos acercamos al final. Dain, tu conclusión. Pues que hay que seguir poniendo en la mesa estos temas para que cuando llegue el cambio de gobierno ocurra lo que tenga que ocurrir, que es esas reformas que tanto necesitamos para distribuir la riqueza de una manera más justa. Yo creo que en general la riqueza no necesariamente es mala, nada más hay que vigilar que sea bien distribuida, que además en un país con tantas desigualdades, pues estas disparidades no sean tan, pero tan grandes. Y ahora sí, muchas gracias Dainzú Patiño, coordinadora de Economía en Expansión, Alexandra Haas, directora ejecutiva de Oxfam. Muchas gracias a los dos por habernos acompañado. Aquí seguiremos. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias y nos vemos el próximo lunes. Cuéntame de Economía, un podcast de Expansión. Disponible todos los lunes en nuestro canal de YouTube.